Muchas eran las preocupaciones que irrumpían las mentes y conversaciones de estos dos frailes, Fray Sebastián de Gallegos el uno y Fray Nicolás de Zamora el otro. Sus cavilaciones correspondían a la natural tendencia de los indios de las nuevas tierras conquistadas a venerar imágenes idólatras, aquellas que correspondían a dioses de su antigua religión pagana. Debemos buscar la forma de convertir la idolatría de estos indios, Fray Sebastián. Ya se me ocurrirá algo, Fray Nicolás. Pierda usted cuidado. Los he visto adorar imágenes herejes en la cima de lo que ellos llaman el Cerrito. Según me informan, fue un templo ceremonial de sus idólatras costumbres, y aún lo es. Ellos confían en mí, pero no he encontrado la manera definitiva de acercarlos a la doctrina cristiana. Creo que se me está ocurriendo una idea que puede funcionar, Fray Nicolás. Y dime qué es. ¿Qué haremos para convertirlos? ¿Qué haremos para que crean en nuestra Santa Madre Iglesia? Estaba pensando que... Pues yo creo que básicamente algo que fue muy fuerte para ellos es encontrarse con seres humanos muy diferentes a ellos. Muy diferentes en el sentido de religión, de inclusive hasta cómo era la vestimenta, el adorno corporal, etc. Y de alguna manera, desde luego, ellos ya traían en su cabeza cuál era en realidad el interés básicamente de conquistar, sojuzgar a aquellos pueblos que estaban encontrando. Con el fin de propagar la doctrina cristiana, la Iglesia Católica utilizó la representación del cuerpo humano, pues ésta le servía para difundir los principios religiosos. En este sentido, la representación del cuerpo a través del arte fue fundamental para enseñar a los indígenas lo que estaba permitido y lo que era prohibido. Porque en buena medida, y esto los libros lo dicen con frases muy contundentes y fuertes para nosotros ahora, había que sacarlos de la infidelidad, ¿no? Había que sacarlos de manos del demonio, etcétera, etcétera. Y la única manera de hacerlo era adoctrinarlos. ¿Adoctrinarlos en qué sentido? Pues en la doctrina cristiana, ¿no? Cualquier medio de expresión artístico debía ser principalmente didáctico y seductor, para poder llegar de manera sutil a un público renuente de abrazar la nueva doctrina, por lo que las enseñanzas se enfocaban a entusiasmar y a hacer comulgar al indígena con el mensaje evangélico que se transmitía. Pero las imágenes realizadas por los artistas no solo tenían que ver con lo religioso, sino que era necesario contar una historia atractiva. De esta forma, la representación gráfica de las vidas ejemplares de hombres y mujeres constituyó una pieza fundamental en la formación y construcción de la identidad criolla. Dentro de las crónicas que tenemos, yo creo que una de las más interesantes es justamente la de Sahagún, el Códice Florentino, donde nos deja ver muy claramente el papel de la mujer en todos sentidos. El papel de la mujer desde niña, el papel de la mujer como madre, como esposa. Sahagún hace muy interesante esta comparación de la mala hija, la buena hija, la mala madre, la buena madre, como para que lo que él quiere es dar a conocer qué sociedad se están encontrando. Principalmente es el cuerpo femenino el que pasa a cumplir una función determinante en el planteamiento de la nueva religión. Es así que figuras tan emblemáticas y opuestas como la Virgen María y Santa María Magdalena son piezas clave para esta reforma ideológica en el recién conquistado pueblo indígena. Esto debe terminar, Fray Sebastián. Hemos de salvar a estas almas de la perdición idólatra. Lo he meditado y me parece que debemos acercar el amor de nuestra Santísima Virgen a estos naturales de la Nueva España. Ella hará el milagro. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El arte religioso requería de imágenes
Esto es parte de lo que es el cristianismo, y esto lo confirma muy claramente el Concilio Tridentino, el Concilio de Trento, de lo importante que era el uso de la imagen para la Iglesia. Y esto era un poco contestando la controversia con Lutero. Martín Lutero, al crear su nueva religión, el protestantismo, una de las cosas que quita totalmente son las imágenes. Él estaba en contra del uso de la imagen porque para él ya se había llegado a considerarla casi como ídolo. Entonces eso no lo aceptó nunca. Y la Iglesia, en respuesta a todos estos postulados luteranos, contesta que la imagen es indispensable. La imagen de la divinidad dice: nosotros no podemos pensar en Dios si no lo concebimos como nosotros, con cuerpo, aunque Él sea un espíritu. Para entenderlo tenemos que concebirlo como nosotros. Y lo que va a suceder, si a Dios se le puede representar como ser humano, pues a los santos, a la Virgen, etcétera, desde luego así será. Porque la Iglesia lo que sostiene es que al ver la imagen no es que estemos adorando la imagen, sino que estamos recordando quién está representado en esa imagen para seguir su ejemplo de vida, etcétera. Desde tiempos inmemoriales, el cuerpo femenino se ha visto como un sitio mágico. Se le ha relacionado con lo oculto y misterioso, pero también con el intrincado laberinto en el que el hombre se ve perdido. Los poderes del cuerpo femenino para generar una nueva vida despiertan la admiración del hombre y al mismo tiempo un profundo miedo. Un miedo que ante su incomprensión se ve convertido en desprecio. Pero tal parece que en el México anterior a la conquista, los indígenas no conocían de ese miedo, pues gozaban de un privilegio que ya quisieran poseer varios de nuestros contemporáneos: la poligamia. Lo dicen las crónicas religiosas. Con la que batallan mucho los frailes es que los indígenas escogieran de la serie, podamos decir, de esposas que tenían, porque estaba permitida la poligamia, pues tenían que escoger una. Y esto va a ser muy fuerte, esto va a ser algo que molestó muchísimo. Evidentemente yo creo que no todos hicieron caso. En la Edad Media, a la mujer se le asoció con la lujuria y con la flaqueza del alma. Y desde el punto de vista masculino, el pecado de las mujeres surgía desde sus cuerpos y sus entrañas, es decir, desde su mismo ser interior. El pecado de los hombres, en cambio, provenía de una fuerza externa con la que ellos, supuestamente y a su conveniencia, nada tenían que ver, y a la que llamaron tentación. Viendo la mortificación que ensombrecía el semblante de Fray Nicolás de Zamora ante la herejía de sus queridos indios, Fray Sebastián de Gallegos se hizo el propósito de esculpir una efigie de la Virgen María. Pero esta no sería cualquier imagen mariana que en el mundo cristiano tanto abundaban, sino que sería una advocación lo bastante bella y milagrosa que atrajese a las ovejas descarriadas dentro de su rebaño. También en la Edad Media se le da una revaloración a la forma femenina a través de la exaltación del cuerpo de la Virgen María. Esta hermosa mujer, que aún siendo madre, se conserva siempre pura e inmaculada, tanto en cuerpo como en espíritu, y a la cual había que caracterizar o representar de una determinada forma. A partir de los tratados de iconografía que salen del Concilio de Trento. Entonces, en los tratados de iconografía van las recomendaciones de cómo debe de representarse a la Virgen, a Cristo mismo, a los santos, etcétera, ¿no? En la Nueva España, el cuerpo de la Virgen brindó consuelo a los fieles, pero también sensaciones de gozo y tranquilidad. Muchas de sus imágenes eran de una belleza tal que conmovían al más templado y llegaban a arrancar lágrimas de admiración. La Virgen por sí misma era una mujer hermosa, ligera y llena de una luminosidad única.
Ninguna otra mujer se le podía comparar en pureza y hermosura, y su sola presencia despertaba emociones sublimes y en ocasiones francamente eróticas. En contraposición con la imagen de la Virgen María, vemos la de María Magdalena, cuyo origen pecador contrasta con la perfección intachable de la Madre de Cristo. Sin embargo, la presencia de la Santa Redimida ha sido pieza central en el universo de las devociones del catolicismo de la Nueva España. El personaje de María Magdalena simbolizó como nadie la capacidad de los cristianos de arrepentirse y redimir sus pecados para ganar el camino hacia la vida eterna. Y por ello, muchos pintores de la época representaron a la santa en diferentes momentos de su vida. La mayoría de ellos buscó plasmarla exaltando el tema de la penitencia y el arrepentimiento, pues nadie como ella para personificar a la mujer que renuncia al pecado para encontrar la redención a través de las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, así como la Virgen María fue el modelo por excelencia de la ternura y la castidad, María Magdalena se consolidó como el ejemplo a seguir de un sector de la población femenina que vivió su cuerpo desde una realidad diferente al de la pureza virginal. Nicolás. Mire, le traigo la advocación de la Virgen. Es un regalo que he hecho para usted. Justo lo que necesitamos. Con su permiso. Madre grandiosa y siempre inmaculada, sirve de inspiración a este humilde siervo que desea esparcir las palabras de tu divino Hijo por estas tierras paganas. Dentro de todo lo que se sabe, por ejemplo, de cómo tenía que ser representada una imagen, bajo este parámetro de el decoro, la honestidad, sí se sabe que cuando no se estaban bien, que no se representaban bien, tanto los inspectores, que eran los veedores del gremio, como la misma Inquisición, revisaba. Y si no le parecía, aunque estuviera ya en un retablo la imagen, cómo estaba mostrando su cuerpo, desde luego la tenían que bajar y corregir. Ahora, hay dos personas dentro de la iconografía, varones, por ejemplo, que se les puede mostrar casi semidesnudos. Uno es Cristo, cuando está Cristo crucificado, y el otro es el famoso San Sebastián, que casi siempre lo representan flechado. Tata Nicolás, ¿usted qué hace? Hola, José Katzin, ¿cómo estás? Le rezo a Nuestra Señora, la Virgen María. ¿Quién es? Es la madre del niño Jesús. ¿Quieres que te cuente su historia? Mira, estaba una tarde María En algún momento se pensó que en el gremio de los artistas no podían entrar ni negros, ni indios, no es cierto. Eso cada vez a medida que hemos tenido acceso a los contratos, de alguna manera sabemos que había todo tipo de personas que formaban parte de los talleres, desde españoles, criollos, indios desde luego. Tenemos registrados pintores indígenas, pintores mulatos, y por lo tanto, si hubo pintores, pues debió haber escultores. Eso es muy claro. Muchas veces, la habilidad con la que los maestros, tanto pintores como escultores, representaban a la Madre de Cristo
y la cercanía con estas conmovedoras imágenes creaba una fuerte sensación de intimidad entre aquellas y sus feligreses, construyendo así relaciones afectivas mediante los gestos corporales de una virgen que aliviaba y consolaba a sus amados hijos. Sin embargo, y en contraposición con las imágenes de la Virgen, con rasgos de ternura y bondad, tenemos las representaciones de Cristo, a quien vemos sufriente y en agonía. En el barroco hay más movimiento, es más natural el cuerpo, y algo muy importante, por ejemplo, en los Cristos. Lo que importaba de la imagen, y esto Trento lo dice mucho, es que el fiel, al ver la imagen, pues meditara, reflexionara. Y entonces al ver, por ejemplo, una imagen de Cristo, a la que se le ponían ojos de vidrio, a la que se le ponían insertados láminas de hueso natural en la espalda y la policromía de la sangre, etcétera, pues claro que conmovía. Si ahorita nos conmueve, imagínense en esa época. Entonces, ese tipo de recursos son más del barroco para que los fieles se acercaran realmente a meditar, por ejemplo, en la pasión de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Y sí, en ese sentido, la forma como se trabaja el cuerpo sí va a ser diferente, mucho más real, digamos, ¿no? Para darle mayor hincapié a ese sacrificio, vaya, del cuerpo de Cristo, hasta la muerte en la cruz, y esto lleva, claro, a una reflexión muy profunda, ¿no? Después de haber escuchado la historia de la Sagrada Familia, el indio José Katzin corrió a divulgar tan extraordinaria hazaña entre sus amigos y familiares, quienes, admirados y sorprendidos, escucharon el relato sin interrumpir una sola vez a su cronista. El cuerpo de María, al contener en su vientre al Hijo de Dios, adquirió una sacralización que la alejó de la naturaleza común de todas las demás mujeres. Se convirtió en símbolo de un nuevo pacto que liberaba a los hombres del pecado y los reconciliaba con Dios. En María, las partes más sensuales del cuerpo femenino no conocieron la lujuria, los deseos ni la irracionalidad. Por el contrario, el vientre y los senos marianos solo fueron sabiduría, templanza y controlada voluntad. En otro sentido, los senos de la Virgen también fueron símbolos del mesianismo hispánico del siglo XVII. En un sermón promulgado en la Catedral de México en 1711, el mercedario Fray Miguel de Aroche exclamó que España había encontrado su patrocinio en los suaves pechos de María. Y hablando del demonio, es de considerar que a este también se le representaba dentro del arte sacro. Y, por supuesto, debía inspirar miedo. La pintura mural de los conventos del siglo XVI, hay unos demonios espantosos. La capilla abierta de Actopan, Xochoteco, la pintura agustina de esos conventos es muy fuerte y está inspirada en grabados medievales. Entonces son demonios espantosos, totalmente, claro, inventados, ¿no? Donde los cuernos, la cola, las, ¿cómo se llaman? Las pezuñas, imágenes, por ejemplo, en pintura, también en escultura, en relieve, donde el demonio tiene alas de murciélago y pezuñas y cola. O sea, todo lo más feo, pues ese era el demonio. Y otra cosa interesante, en pintura, el demonio suele ir en color oscuro. Desde el rojo muy fuerte, café, y el brillante, o sea, lo luminoso, pues eso lo llevan los ángeles, lo lleva Cristo, lo lleva la Virgen. Los colores también tenían mucha simbología. El Niño Jesús yo creo que es una de las imágenes más gratas, digamos así, para el arte religioso, y estoy pensando desde luego a nivel universal. ¿Por qué? Porque implica, desde luego, empezando porque es Jesús, pero todos los artistas como lo abordan siempre va a ser
una figura dulce, tierna, y ahí entramos un poco en el tratamiento del cuerpo. A veces está desnudo, a veces está semidesnudo, y esto es algo que también en algún coloquio yo lo traté, que ciertamente a él sí se le pone de niño, de bebé, pues digamos, desnudo, a la Virgen jamás. En contraste con la iconografía mariana, desde la Edad Media los artistas eligieron plasmar reiteradamente imágenes plásticas de la desbordada cabellera de María Magdalena como un rasgo de su personalidad y de su pasado promiscuo. Quizá hoy en día nos parezca exagerada esta idea de asociar una larga cabellera alborotada con el pecado. Sin embargo, en la tradición hebrea y medieval, el cabello de las mujeres se le relacionaba directamente con la lujuria, por lo que era sinónimo de pecado. Dentro de las leyes judías, las mujeres solo podían lucir el cabello suelto frente a sus maridos. Hacerlo delante de otros varones significaba deshonestidad y constituía una causal de divorcio. Por ello, es que solo prostitutas, adúlteras y mujeres libertinas llevaban el pelo suelto. De ahí que teólogos y predicadores asociaran este gesto con la sexualidad y la vanidad. Siguiendo esta idiosincrasia, la representación de la luenga cabellera de María Magdalena cumplía dos funciones simultáneas. Por un lado, simbolizaba la lascivia del pasado, y por otro, la transformación de la pecadora en mujer arrepentida y amorosa que pone sus cabellos a los pies de Jesús. Pero en Europa no solo se representaba a María Magdalena luciendo su larga cabellera. Aquí no tenemos Magdalenas semidesnudas, de ninguna manera. En Europa sí, que muestran parte del seno, etc. Entonces yo creo que tiene muchísimo que ver este tratamiento que se da en una tierra que está apenas conociendo y adentrándose en lo que es la iconografía cristiana, a Europa que tiene siglos viviendo ya bajo un cristianismo, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, se ha asociado la fertilidad del vientre femenino con la fertilidad de la madre naturaleza. El vientre de las mujeres ha sido considerado como un lugar mágico, misterioso y sagrado, que tiene la capacidad de engendrar vida, un acto meramente divino. El cristianismo reconoció este misterioso poder femenino, pero al mismo tiempo se asoció el flujo menstrual con la corrupción y la brujería. Una vez más, María se sale del parámetro con el que son medidas las demás mujeres. Su vientre, siempre limpio, siempre puro y cobijo sagrado del Salvador, fue gran inspiración para los hombres religiosos. La castidad de María, su inmaculada concepción y su fortaleza de carácter divino vencieron los torpes apetitos a las cosas carnales. El vientre mariano, puro e inmaculado, liberó a María de su sexualidad femenina, haciendo de su cuerpo un templo sagrado. Esta visión del vientre de María inspiró elevadas imágenes, como la que utilizó en 1732 el franciscano novohispano Francisco Leal para referirse a él. Podemos entender que el padre franciscano se refiere al vientre mariano en términos de raciocinio, de control de las emociones y al entendimiento de su sacralidad. Y la perfecta consonancia de este ser divino no puede más que producir música armoniosa, la máxima expresión de un bello equilibrio.